Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy se produjeron importantes noticias en las campañas que buscan la presidencia de la República. El candidato Gustavo Petro anunció que Francia Márquez será su fórmula vicepresidencial. Sergio Fajardo y el exministro Gilberto Murillo inscribieron sus candidaturas a la presidencia y a la vicepresidencia respectivamente en la registraduría, mientras que Federico Gutiérrez recibió un importante apoyo. Y ahora lo que vamos a ver, así fue el anuncio de Petro, confirmando lo que en las últimas horas era lo que se dice un secreto a voces, que la ex precandidata Francia Márquez será su candidata vicepresidencial. Quizás la mejor candidata en general que hemos tenido en los últimos tiempos en Colombia. Así que Francia Márquez, hay que agarrarse del asiento porque vamos a despegar. Viviremos días intensos, indudablemente, pero muy intensos. Y me alegra mucho en el corazón que nos acompañes en este viaje que vamos a empezar en el día de hoy y que termina en el Palacio de Nariño. Gracias. Nuestra tarea en ese mandato constitucional como vicepresidenta de Colombia será cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en los territorios históricamente excluidos, marginados, silenciados. Queremos que florezca la alegría, que florezca la paz, la dignidad, la justicia social. Queremos que como colombianos y colombianas, todos, todas, todes, podamos vivir sabroso en este país. Y como les contábamos, Sergio Fajardo inscribió su candidatura a la presidencia junto a su fórmula y a sus compañeros de la coalición de la Centro Esperanza. Dijo que su objetivo es demostrar que puede ganar y además ser una opción diferente a Petro y al candidato del uribismo. A los que aseguran que todo ya está decidido en esta primera vuelta, guárdense sus pronósticos porque están equivocados. Y en estos 66 días vamos a dar la remontada extraordinaria. Ya sabemos hacerlo. Casi la vez pasada, en esta oportunidad sí va a ser. Y hoy les digo a todos los colombianos y a todas las colombianas, unidos les ganaremos al de Uribe y a Gustavo Petro el 29 de mayo en las urnas. Esa es la... Fajardo además negó ser el candidato del expresidente Juan Manuel Santos. Sobre este tema también habló Juan Fernando Cristo. No aún, pero esperamos hablar. Aquí invitamos, aquí todos somos amigos de la paz, todos votamos por el acuerdo de paz. Esa fue la bandera fundamental del gobierno Santos, hay que hablar con él. El presidente Santos tiene la gran virtud comparado con los otros expresidentes que no está activo políticamente, ni está buscando parlamentarios, ni está dedicado a lo que están dedicados otros expresidentes en campaña. Y en la coalición del Equipo por Colombia, Dilian Francisca Toro anunció el apoyo del partido de la U a la candidatura de Federico Gutiérrez. Trabajamos de la mano de cada uno de los candidatos del Equipo por Colombia y pues hoy estamos aquí como Equipo por Colombia, como partido de la U, diciéndole a Fico que lo apoyamos. Fue unánime la bancada que le dio su apoyo a Fico después de escucharle su plan de gobierno, porque fue una bancada bastante larga donde Fico explicó su programa de gobierno y donde nosotros le expresamos también cuáles eran las transformaciones sociales, económicas, ambientales y la paz con enfoque territorial. Y yo le agradezco, por supuesto, ese apoyo al partido de la U en su totalidad. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar por Colombia juntos, unidos, y vamos a convocar otros sectores. Como yo no sufro y ni tengo problemas, ni sufro de superioridad moral, yo no me creo ni el único ni el mejor. Yo creo que hay gente muy buena en todos los sectores políticos, ideológicos y sociales. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a sacar lo mejor de los colombianos, estén donde estén, y los voy a invitar a que juntos saquemos el país adelante. Pues estos son los hechos, así se están moviendo las campañas presidenciales y ese es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa. Por eso nos acompañan de nuevo los analistas políticos, Juan Pablo Estrada, a quien le damos la bienvenida. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo está? Juanita, buenas noches para usted y para su teleaudiencia. Me alegra que esté con nosotros, también le damos la bienvenida a Camilo Granada. Camilo, bienvenido.
Hola Juanita, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a ti y a la audiencia y a Juan Pablo. Encantado de estar nuevamente aquí. No, me alegra que estén los dos para hablar de estas movidas políticas. Voy a comenzar por esta decisión de Gustavo Petro, ¿no? Ya finalmente confirmar a Francia Márquez como su compañera de fórmula vicepresidencial. ¿Y cómo la ve, Juan Pablo? A ver, yo creo que hay tres lecturas. La primera, reconocer que como muchos otros colombianos, profeso admiración por Francia Márquez Mina, no por su condición de afro ni de mujer, sino por su liderazgo para enfrentar la minería ilegal, por sus ejecutorias en esa condición de lideresa, por los espacios que se ha abierto y desde luego por lo que representa que esté alcanzando esos espacios en la política colombiana. Eso no obsta para señalar que desde el punto de vista político me parece que Gustavo Petro honra su palabra, pero se enconcha un poquito el pacto histórico. Le apuesta a esos 700.000 votos de Francia Márquez y a lo que ella pueda representar en la contienda presidencial. Pienso que ella hubiera sido una excelente consejera de Asuntos de Igualdad, una gran ministra de Medio Ambiente, había podido tener unos roles muy importantes, pero ese ofrecimiento tempranero de hacer la fórmula vicepresidencial arriesgaba mucho Petro si no lo cumplía, pero creo que se cierran espacios políticos, que es a lo que se apuesta con la vicepresidencia. Y esas dos opiniones iniciales no obstan para que yo me declare un poquito sorprendido de la ligereza con que estamos de nuevo pensando en quienes pueden ejercer la presidencia de la República, porque muy a pesar de las cualidades de Francia Márquez, creo que le falta muchísima experiencia en asuntos de Estado y de gobierno. Sin embargo, algunos dirán que ya ese capítulo está superado en nuestra historia política contemporánea con la elección de Iván Duque, que nunca había tenido un puesto en el Ejecutivo, salvo una experiencia en el Congreso y una muy precaria en un organismo internacional. Pero yo sí creo que alguien que va a reemplazar o cuya función principal es reemplazar en una ausencia absoluta o temporal al presidente de la República, pues debería tener una trayectoria un poco más amplia en el ejercicio de la cosa pública. Camilo, ¿cómo ve usted esta decisión de designar a Francia Márquez como la fórmula vicepresidencial de Petro? Digamos, este paso, digamos, lo enmarca aún más en la izquierda, como venía diciendo Juan Pablo, y lo aleja de otras posibles alianzas con partidos de centro, por ejemplo. Sí, yo creo que efectivamente eso limita las opciones en términos de acuerdos políticos. Ahora, yo creo que no puede uno soslayar el atractivo que genera una persona como Francia Márquez en el electorado independiente, en el electorado que no votó en las elecciones, en las consultas, incluso en algunos votantes de la consulta del Centro Esperanza. Entonces, yo creo que el potencial de votos que aporta Francia no se limita a los 700.000 votos que ya obtuvo casi 800.000 que ya obtuvo en la consulta. Coincido con Juan Pablo en el reconocimiento al liderazgo y a la fortaleza de Francia, y creo que es además un reconocimiento importantísimo en este país de que por fin alguien de una zona tan afectada por la violencia como el Cauca, de donde viene Francia, tenga esa posibilidad de acceder a las más altas dignidades del Estado. Pero también considero efectivamente que esa trayectoria del Estado, en el Estado, en cargos públicos, en el entendimiento del Estado nacional, como también señalaba Juan Pablo, pues le hace falta a Francia. Ahora, un último punto, si me permite, Juanita. La primera reacción que generó este nombramiento o esta designación es la cerrada de la puerta de César Gaviria y del Partido Liberal a las conversaciones con el Pacto Histórico, lo que va un poco en el sentido de lo que hablábamos respecto del impacto que va a tener esto en materia de alianzas políticas para la candidatura de Petro. Sí, para allá iba, eso ya se los iba a preguntar porque esta designación ya sigue generando otras reacciones. Juan Pablo, hablemos de eso, esa cerrada en la puerta, digamos, en la cara al pacto histórico por parte de los liberales. Bueno, yo pienso que estaban buscando un pretexto. El presidente Gaviria se le puede endilgar cualquier tipo de efecto menos el de que es un animal político que sabe mover en esas aguas tenebrosas. Yo pienso que lo estaban midiendo, pero la verdad dificultó mucho hoy en día la capacidad de endoso de una jefatura del partido.
a pesar de que hubo un éxito en la elección parlamentaria. Yo creo que los parlamentarios toman su propio camino. Obviamente no es una elección en donde, lo dijimos la vez pasada que usted nos invitó, Juanita, sea fácil llevar de la mano a los electores como ocurre en la parlamentaria, en donde hay una vinculación directa con el parlamentario, pero desde luego que desde el punto de vista ideológico, pues va a ser complicado para el liberalismo de base, ese que agoniza, entender que Gaviria no esté con las propuestas del pacto histórico, que desde luego son mucho más afines al ideario liberal que las de Federico Gutiérrez. Pero también es consistente, el presidente Gaviria y la bancada liberal estuvo con el gobierno de Duque en la recta final, apoyándolo y respaldándolo, y pues yo creo que no hay duda, si hay duda de que Fico esté cerca de Uribe, no hay duda alguna en que sí tiene la simpatía del gobierno. Recordemos lo que pasó con Oscar Iván Zuluaga y todo ese episodio que atribuyen a la injerencia del presidente Duque en esta contienda electoral. Sí, sin duda, son esas peleas también, ¿no? Por las cargas de poder. Y en este escenario, entonces, Camilo, Francia Márquez sí le suma votos al pacto histórico. ¿Cómo lo entendemos con este, antecedente que tenemos ya con los liberales que han dicho no vamos con ellos? No, yo creo, insisto, Juanita, que Francia sí tiene un atractivo propio. Hizo una gran campaña frente a Gustavo Petro, que sedujo no solamente a los votantes del pacto histórico, sino a muchos votantes independientes que reconocen en ella su tesón, su valentía, su pundonor para combatir en la justa electoral en medio de una cantidad de dificultades. Entonces yo no menospreciaría por completo el aporte que pueda tener Francia Márquez a la candidatura de Gustavo Petro. Si me permite, sobre el Partido Liberal, una cosa muy rápida, Juanita. Yo creo que el Partido Liberal y César Gaviria estaba esperando que esa alianza o esa cercanía, una alianza con Petro, se tradujera en el nombramiento, en la escogencia de un liberal para la fórmula vicepresidencial. Yo creo que así como es cierto que el expresidente Gaviria menciona los comentarios agresivos de Francia Márquez en su contra para justificar su decisión, también creo que es cierto que el Partido Liberal le hubiera gustado contar con un nombre propio en la elección de mayo presidencial, así fuera con un candidato a la vicepresidencia. No tener ese gesto, Gustavo Petro creo que terminó de romper la posibilidad de una alianza entre el Partido Liberal y el pacto histórico. Sí, porque mucho también se había hablado de esa posibilidad de darle la vicepresidencia a algún liberal. Ahora, se ha movido mucho también, muchos lo han salido a decir, que para dañarle un poco el caminado a Petro, mucha gente salió a votar por Francia. ¿Eso se puede interpretar así, Juan Pablo? No, yo coincido con Camilo. Yo no he dicho nunca, porque no quiero que se interpreten las palabras de Camilo como que es una réplica a algún argumento mío. Yo no estoy subestimando la capacidad de Francia, pero sí estoy evidenciando que es alguien que viene del mismo movimiento, que fue ya contendor en la consulta, luego es una alianza de yo con yo. Lo que pasa es que desde luego que tiene un atractivo propio. Lo dije cuando destaqué las cualidades de Francia Márquez, en su discurso lo dijo, es decir, los nadie están teniendo un espacio. Ella ha dado una batalla contra la minería ilegal y la delincuencia organizada en el Cauca. Todo eso tiene un simbolismo no solo para la comunidad afro y las mujeres, tiene simpatías en otras esferas, pero yo creo que esas simpatías ya se hicieron contar. O sea, el que lo seducía a Francia Márquez ya depositó ese voto por ella en la consulta. ¿Puede atraer otros? Desde luego que sí. Ahora, lo que yo veo en el escenario de haberse negado ese espacio es que el liberalismo estaba esperando ese gesto. Y yo creo que más que unas palabras que puedan ser antipáticas de Francia Márquez en un país en donde se han dicho de todo, es decir, el presidente Gaviria tiene ya, como dicen, cuero de gurre para que se sienta ofendido por esas palabras. Yo creo que hay algo más de cálculo político detrás, y eso habrá que ver qué tanto jala esa candidatura. Yo pienso es que han podido abrir un espacio más grande, más que a coaliciones y alianzas,
a mandar un mensaje donde captaran otros votantes, porque fíjese que la candidatura del vice de Sergio Fajardo, pues también le hace una competencia fuerte en la comunidad afro y en mostrar esa historia importante de abrirse campo, y con un íter adicional que tiene Murillo, una trayectoria en la cosa pública mucho más amplia que la de Francia Márquez. Sin duda. Miren que sobre lo que estábamos hablando de los liberales, Petro ha dicho: no quiero descalificar personas cuando sé que Colombia necesita el camino de las rectificaciones. Reconocemos en César Gaviria la persona en la que el Partido Liberal ha designado su vocería. Esperamos que el liberalismo se apreste al camino de las reformas que necesita Colombia. Me gustaría que volviéramos a ese tema del endoso, ¿no?, de los votos, porque no necesariamente la política funciona así, Camilo. Y sí puede haber muchos liberales que pueden tener una cierta cercanía con las propuestas que propone Petro. Sí, Juanita, estamos de acuerdo. Y Juan Pablo lo señalaba antes, y es bien sabido, el voto en las presidenciales es un voto muy libre. Entre otras cosas porque además las maquinarias y los congresistas están de vacaciones, ya se hicieron elegir, los que se quemaron, ellos están ya pensando, los que fueron elegidos en asumir su curul en el 20 de julio. Entonces la dinámica electoral, tanto porque el votante es mucho más libre como porque las maquinarias están cansadas, el voto de mayo es mucho más independiente. Ahora, yo lo que veo es que en el Partido Liberal los votos se van a repartir muy libremente en tres grandes tendencias. Una parte se va a ir con Petro, efectivamente; otra parte se va a ir con Sergio Fajardo, que representa ese centro izquierda democrático, en muchos sentidos también cercano a las ideas liberales, a pesar de la pelea entre Fajardo y César Gaviria. Y una parte se va a ir efectivamente con Federico Gutiérrez, como la alternativa. Entonces el Partido Liberal va a estar dividido en la elección, y va a apuntarle a las tres grandes candidaturas. Bueno, hablemos ahora de Sergio Fajardo, ¿no?, que inscribió su candidatura junto al exministro de Ambiente Gilberto Murillo. Este compañero de fórmula, ¿ustedes cómo lo ven? Digamos, ¿le puede dar los votos que esta coalición necesita tanto? ¿Emociona? ¿No emociona? ¿Es lo que el centro necesitaba, Juan Pablo? Yo pienso que es un buen candidato si lo miramos desde la tercera de las aristas que yo he analizado las designaciones. Un hombre con formación y con trayectoria en el servicio público. Digamos que comparado con Francia, pues le lleva una gran ventaja, y eso daría la tranquilidad de que tendría un mejor margen de maniobra en el evento que le tocara cumplir, insisto, su función principal como vicepresidente de la República, que es reemplazar al presidente de la República. Yo siento que es una historia de vida muy interesante que, si la logran explotar bien, le va a llegar a muchos colombianos, pero pienso que fue tímido Fajardo. Yo, sabiendo que Francia estaba calentando turbinas, hubiera buscado algo mucho más audaz, porque es lo que está necesitando la campaña de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo tiene que dar un giro de 180 grados, representa y tiene un momento que todavía no le ha pasado. Yo creo que hay 6 millones de votos que están sobre la mesa. Pienso que la polarización permanente y los ataques entre los dos extremos siguen dejando un espacio, pero Fajardo tiene que sacudirse una imagen que injustamente se le ha venido atribuyendo, y, como digo yo, tiene que empezar por una motilada y salir como nuevo estos 60 días a mostrar una cara distinta y a captar esos votantes de centro que no se sienten cómodos ni con Federico Gutiérrez como candidato en la extrema derecha, ni como Gustavo Petro en la izquierda. Camilo, ¿qué tan fácil es ese camino de capturar todos esos indecisos todavía, digamos, y ahora más con esta designación de Gilberto Murillo? ¿Cómo lo entiende usted? No, primero que todo, yo creo que Murillo, de los candidatos a la vicepresidencia que tenemos hasta el momento, es el más preparado y el que da mayores garantías por experiencia, por preparación, por trayectoria, y al mismo tiempo pues representa a las comunidades del Chocó, un ejemplo también de superación personal extraordinario. Es un hombre admirable, a quien yo respeto mucho. Entonces creo que es un acierto en ese sentido. Lo que sí es cierto, y concuerdo con Juan Pablo, es que la candidatura de Fajardo necesita un sacudón muy rápido, muy urgente,
para evitar que la perspectiva del voto útil se lo trague y lo haga desaparecer. Y que terminemos en una cosa que no estaba prevista, y es que por cuenta de las consultas, la primera vuelta del 29 de mayo se vuelve una especie de segunda vuelta en la cual ya la polarización entre los candidatos sea muy fuerte. Entonces, Fajardo tiene un reto muy importante. Creo que lo he visto mejor, más claro en los últimos debates, pero le hace falta una propuesta mucho más sólida, mucho más atractiva, que conecte más con los colombianos y que efectivamente pueda demostrar su viabilidad. Él tiene una pelea profunda por la viabilidad. Esa viabilidad que existe, creo yo, precisamente por esos millones de votos que están todavía en juego, que no están decididos ni por Federico Gutiérrez ni por Petro, pero necesita demostrar él que él es merecedor de la confianza de esos 6 o 7 millones de personas que no votaron en las consultas en marzo pasado. Detallemos un poco, Juan Pablo, esto que estaba diciendo Camilo, porque evidentemente pues, hay unas diferencias entre Murillo y Francia Márquez. ¿Son roles y perfiles distintos en las campañas y cómo se evidencian? No, claro que sí. En términos de atractivo como simbolismo, tiene más fuerza Francia. Pero cuando el votante entre a ver un debate entre vicepresidentes, yo creo que allí Luis Gilberto Murillo va a pasar por encima de Francia por un tema de estructura, de experiencia y de conocimiento, insisto, sin demeritar para nada los logros y las cualidades de Francia. Pero hablando ya de temas de asuntos de Estado, hablando de temas de política macroeconómica, temas de seguridad, incluso los temas ambientales en donde Francia ejerce un liderazgo importante que fue el que la catapultó, Luis Gilberto Murillo tiene muchas más horas de vuelo y es mucho más vicepresidente. Pero la pregunta es, y es lo que decía ahorita Camilo, tenía que haber habido una movida mucho más audaz de Sergio Fajardo. Obviamente todos somos, es más fácil ser profeta del pasado que tomar decisiones inteligentes hacia adelante, pero yo creo que era muy previsible lo de Francia Márquez y poner a competir un afro con otro afro, como que puede mandar un mensaje que esa competencia se la va a llevar de mano Francia, que ya tiene más reconocimiento, más visibilidad por una campaña en esa precandidatura en el pacto. Yo pienso que había opciones mucho más audaces y más atractivas que hubieran servido para darles estartazo a la campaña de Sergio Fajardo, que lamentablemente, teniendo todos los pergaminos de Guillermo Murillo, pues no cumple ese rol mediático atractivo que en mala hora se le ha dado a las fórmulas vicepresidenciales. Camilo, hablando de esas movidas, ¿por qué Fajardo quiso entonces desmarcarse de un supuesto apoyo del expresidente Juan Manuel Santos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, yo lo que creo es que efectivamente el Fajardo debe estar pensando con cierta razón que efectivamente él, que ha venido tratando de abanderarse y dando peleas por mantener su independencia de la clase política, pues ahora con una cantidad de personas a su alrededor que fueron miembros del gobierno del expresidente Santos, pues esa etiqueta de santista le hace daño en la centro derecha y no le aporta mucho en la izquierda. Entonces, ese es un rótulo que no le conviene a Fajardo y que él tiene que combatir, porque pues ahí tiene a Cristo, ahora a Murillo, que fue ministro de Santos. En fin, ahí hay una serie de personas que están muy vinculadas al nombre de Juan Manuel Santos, y eso le hace daño, o sea, no le aporta, digamos, no sé si le haga daño, pero no le aporta a Fajardo en su discurso y en su campaña, por el contrario. Claro, no tanto lo que se necesita, ¿no?, para poder llegar fortalecido a esa primera vuelta. Ahora me gustaría que hablemos de la derecha. El partido de la U, de la mano de Dilian Francisca Toro, ya también lo estábamos escuchando al comienzo, se suma entonces ahora a la campaña de Federico Gutiérrez. ¿Cómo ven este anuncio? Porque también es innegable pues que Dilian y este partido le pueden sumar ciertos votos a Federico, Juan Pablo. No, yo pienso que es un apoyo más simbólico. Yo me reafirmo en lo que he sostenido después de las elecciones parlamentarias, y es que esos votos de la U ya están contados. Esos votos ya estuvieron en esa
consulta y estuvieron apoyando a Federico Gutiérrez. Yo no veo la gente de la U votando en la consulta de Centro Esperanza. De hecho, pues Dilian Francisca estaba con Peñalosa y eso era una realidad. El exalcalde de Peñalosa se la jugó, fue y cerró la campaña en Cali. Entonces yo creo que son los votos y ya están contados, pero insisto, pues en política nunca va a ser despreciable el apoyo de un partido político, y la U, a pesar de su declive, pues tiene una bancada parlamentaria importante. Yo siento que Federico Gutiérrez está muy jugado, le queda la carta de la vicepresidencia, y vaya paradoja, no sé si Camilo coincida conmigo, esa cita que ha anunciado ya con el presidente Santos, a diferencia de lo que decía Camilo frente a Fajardo, en lo que yo coincido, ya hay demasiado santismo cerca de Sergio Fajardo. A Federico Gutiérrez sí le resulta interesante tener una aproximación con el presidente Santos, que podría ayudar a desmarcarlo de esa extrema derecha, buscar un discurso amigable con el proceso de paz, con todo lo que nos falta por hacer en ese tema de la implementación, y sobre todo pues por de pronto atraer allí unos votantes de centro que son esquivos. Yo pienso que estos apoyos son más simbólicos para poder hacer ruido en los medios de comunicación, pero acá la verdad debería haber más debates, y ahí es donde los candidatos pueden, con propuestas claras, marcar diferencias que les permita captar esos votos que participaron en las parlamentarias, pero no en las consultas, y los que siguen formando parte de esa vergonzosa y altísima cifra de abstencionistas que ojalá concurran masivamente a las urnas en mayo. Claro, acercarse a Santos le ayudaría un poco también a la derecha a suavizar su posición radical. Ahora, ya vamos terminando y me gustaría también, a manera de cierre y de conclusión, los pasos o movimientos que deberían seguir las distintas campañas, digamos, para llegar bien fortalecidas a esa primera vuelta presidencial. Comienzo con Camilo. Pues bueno, yo creo que al pacto histórico, pues ellos se sienten muy fuertes, ellos están buscando ganar en primera vuelta. Como lo hemos hablado hoy, la designación de Francia no es una decisión que lo acerque más a la victoria en primera vuelta, consolida sus bases, pero no las amplía. Entonces, yo creo que Petro tiene que buscar una serie de anuncios y de medidas que lo hagan menos, que le bajen el miedo de muchos votantes de centro y centro-izquierda a la eventual victoria de Gustavo Petro. Entonces yo creo que el movimiento de Petro debería ser un movimiento más bien hacia el centro en sus posiciones y sus propuestas, ponerle un poquito de bajarle el volumen a los temas de la reforma pensional, de la reforma a la salud, de las famosas expropiaciones o democratizaciones, para capturar una parte del electorado de centro y centro izquierda que le está haciendo falta para ganar. Fajardo, ya lo dijimos, él tiene que demostrar que el centro existe, y por ahora ese centro, como lo demostró la consulta, sigue sin existir, sigue sin hablarle a los colombianos acerca de qué significa y qué representa el centro. Y Federico Gutiérrez pues tiene un gran reto ante él, que es también moverse hacia el centro, desmarcarse del uribismo y el duquismo que los tiene tatuados en la frente y que hacen que su posibilidad de ganar en segunda vuelta sea realmente muy limitada. De pronto lo de Juan Manuel Santos y acercarse con un gesto muy político a aprobar o darle el apoyo al acuerdo de paz podría ser útil, pero no creo que sea suficiente. Yo creo que Federico Gutiérrez tiene que cazar una pelea con el presidente Duque, tiene que exigirle al presidente Duque, criticar al presidente Duque, y eso en política todo el mundo lo entiende. El presidente Duque sabe que efectivamente, si quiere que Federico Gutiérrez tenga espacio para ganar, no puede pedir simplemente que salga a cantar las alabanzas del gobierno actual, sino que tiene que tomar distancias fuertes y claras en varios temas. Esas serían las movidas que yo propondría para cada una de las campañas. Me gusta, Camilo, esa frase que usó de que los tiene tatuados en la frente. Y Juan Pablo, ¿cuáles son, digamos, esas miradas que tiene sobre las campañas?
A ver, yo parto por sostener que Gustavo Petro es el único que está en segunda vuelta y con opción de ser presidente en la primera, matemáticamente hablando. Y tiene un camino que parece fácil, pero por su personalidad es muy difícil. Y es que tiene uno que suavizar los ánimos en esos petristas pura sangre que permanentemente agreden a quienes tienen la capacidad de cuestionar alguna de las actuaciones de Gustavo Petro. Tiene que tranquilizar a ese electorado que sin ser uribista, que no quisiera ver a Fico en la presidencia, sigue teniendo temor por sus temas de política económica y de respeto por la propiedad privada. Yo pienso que una buena jugada de Petro sería, por ejemplo, anunciar su equipo económico y decir que de uno de esos 5 o 4 nombres saldría su ministro de Hacienda, por ejemplo. Y segundo, pues tiene que aguantar el chaparrón en los debates porque permanentemente va a ser la víctima de los ataques. Federico Gutiérrez, su mayor fortaleza es su mayor debilidad. La tatuada en la frente de la que hablaba mi amigo Camilo es su gran fortaleza. Sin ese uribismo radical, sin ese antipetrismo radical, Federico Gutiérrez no existiría con viabilidad política. Pero yo insisto que eso ya está contado. Entonces él tiene 2 opciones: seguir vendiendo ese discurso del miedo, que no es atractivo para la gente de centro, para el votante informado, ni siquiera para el abstencionista, o empezar a mostrarse más cercano a programas sociales, con la dificultad que eso comporta de tener que marcar una frontera con el presidente Duque. Veo que es más difícil la tarea de Federico que la de Petro, y la más compleja de todos es la de Sergio Fajardo, porque Sergio Fajardo tiene que entrar a romper con esa polarización y tiene que sostenerse en un discurso que es bien interesante, que es un programa de gobierno bien concebido, pero que no ha logrado llegar. O sea, yo pienso que es que en política hay cosas que para siempre marcan, y eso de haber graduado a Sergio Fajardo de tibio ha sido un estigma muy, muy fuerte que él tiene que levantarse. Creo que tiene a su favor el hecho de que sigue sin querer recibir pues unos apoyos de la política tradicional. Eso también suma a la hora de tomar decisiones. Su serenidad y su capacidad en los debates es su gran fortaleza. No tiene más juego, digamos que es el único que depende de él, porque Federico y Gustavo Petro, así tomaran las decisiones correctas, tienen un entorno de puras sangres y de fanáticos más que simpatizantes que a veces terminan restando más de lo que aportan. Sin duda, pues son las miradas sobre todas estas estrategias políticas que estamos viendo. Es el futuro de las campañas presidenciales, pues a la luz de toda esta carrera electoral en la que estamos. Son los analistas Juan Pablo Estrada. Muchísimas gracias, Juan Pablo, como siempre. Juanita, no, gracias a usted, a la teleaudiencia, y un saludo a Camilo. Camilo Granada, también analista político. Muchísimas gracias, Camilo. Un abrazo. Sí, un abrazo, Juanita. Muchas gracias. Saludos a la teleaudiencia y saludos a Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Muy bien, así terminamos. Hasta aquí, Sala de Prensa. Los dejamos conectados con toda nuestra información y demás contenidos aquí en Noticias Caracol Ahora. Buenas noches y hasta la próxima.